los medios enfatizan este día para poder mostrar la gloria, la belleza y la majestad de nuestro Señor con esta semana. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa esta mañana de nuestro estudio de Romanos y estudiaremos el libro de Juan, capítulo 13, como preparación para nosotros de celebrar esta semana. Déjame preguntarte entonces esto anticipadamente. ¿Cómo te preparas para celebrar la vida, la obra, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo te preparas para celebrar esta semana? Vamos entonces a meditar en ello. Y en Juan 13 es esa misma noche en que Judas traiciona a su maestro. Es esa misma noche en Juan 13 donde es arrestado, donde es traicionado, donde es abandonado, donde es negado por su discípulo, donde muere, donde es entregado para posteriormente ser juzgado y morir en la cruz. Entonces hay muchas cosas en este pasaje que son importantes para meditar y creo que van a ayudarnos a entender mejor o más el Evangelio, más profundamente, y ayudarnos a tener un sentido de celebración práctico y un sentido de exhortación y ánimo para vivir como Dios demanda que nosotros vivamos. Entonces, déjame preguntarte nuevamente cómo te preparas para esta semana, cuál es la razón principal que deberíamos tener en mente durante esta semana y qué piensas si yo te digo que la razón de esta semana es para nuestro bien y deleite, ¿no? Tú dirás, bueno, si examinamos la cultura generalmente o típicamente, aún siendo muy conservadores, esta semana se traduce a vacaciones, descanso. A nuestros niños salen del colegio, toda la semana están en casa, podemos decir, bueno, al menos voy a descansar un poco de llevarlos al colegio, quizás tener una celebración en familia, más que todo algo moral, algo religioso podría ser, pero todos estamos pensando que en las vacaciones, el descanso, en la fiesta, en la playa y cosas así, siendo muy conservadores. Pero si no somos tan conservadores como la mayoría de la cultura es, esta semana es para derroche, para fiesta, para alcoholizarse, para, y entre comillas, disfrutar al máximo de la vida, ¿no? Sea que tú estés del lado conservador, del lado moral, del lado religioso o del lado libertino, debemos reconocer que quizás para la gran mayoría de nosotros esta semana se traduce en descanso. Un tiempo para descansar o diseñada básicamente para nosotros. Diseñada para mí, me pertenece, es mi semana. He trabajado quizás los primeros 3 meses del año duro y merezco tener este pequeño descanso. Es para mi deleite. Y tú dirás, pero me acaba de decir que esta semana sí es para nuestro deleite y tu tono ahorita es acusativo, estás acusándonos de que es para nuestro deleite. Creo que sí, voy a recalcar que esta semana es para nuestro bien y nuestro deleite. Pero lo que tenemos que aprender, y mi deseo esta mañana, es que nosotros podamos renovar nuestra mente de qué significa para bien y renovar nuestra mente para entender qué significa nuestro deleite, ¿sí? Porque siguiendo las corrientes de este mundo, por supuesto, pensaremos que todo lo que está a nuestro alrededor es para nuestro bien y nuestro deleite y nuestro disfrute, pero perdemos de vista la prioridad de ese bien y ese deleite que creo yo enseña claramente Juan 13. Antes de poder orar, mira lo que dice Juan 13, versículo 17. Y estaremos meditando en esta conclusión al final, pero dice, si saben esto, y por eso vamos a leerlo y meditarlo, pero Jesús dice, si saben esto, serán bienaventurados, felices, gozosos, completos, que dice, si lo practican, ¿no? Está diseñado este tiempo para nuestro bien, pero para nuestro deleite. Pero necesitamos reconocer 2 cosas, al menos aquí rápidamente. Necesitamos conocer, saber, pero principalmente, ¿qué dice el texto? Y Jesús hablando a sus discípulos, practicarlo, llevarlo a la práctica. Así que pensando en esto, te pido orar para que Dios sea iluminando nuestro entendimiento, nuestro corazón y poder poner en práctica su palabra. Señor, te agradecemos el privilegio de reunirnos, Señor, en tu día, Señor.
celebrando, Señor, tu obra, tu muerte. Señor, recién teníamos esa remembranza, Señor, donde tú instituiste la cena, Señor, para recordar, Señor, tu obra perfecta en la cruz del Calvario, Señor. Y lo hacemos con ese sentido de gratitud, Señor, con ese sentido, Señor, de agradecimiento por lo que tú has hecho, Señor. Pero también hay un peso en nuestros corazones, Dios, porque nosotros hemos pecado en contra de ti. Fue mi pecado, mi maldad, Señor, lo que cargaste tú en la cruz del Calvario, Señor. Entonces ese sentido, Dios, de alegría profunda, descansando en tu providencia y tu obra perfecta, pero el reconocimiento, Dios, de mi condición delante de ti. Ayúdenos, Dios, entonces a aplicar estas verdades en una semana donde lo que menos hacemos, Señor, es ser agradecidos, Señor, o buscar tu santidad, Señor. Nuestra cultura empuja el desenfreno, pero Dios, ayúdenos a ser ejemplos vivos de tu gloria, tu poder y tu majestad para el mundo que nos rodea. En tu nombre oramos, Dios, amén y amén. Entonces te invito a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, y estaremos en los primeros 17 versículos. Son bastantes versos, pero van a ser muy útiles para nuestra vida práctica. Y dice la palabra de Dios así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvería, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, dice Jesús, serán felices, bienaventurados, completos, gozosos. Por esa razón pienso que este tiempo en el que podemos meditar en la muerte, en la obra, en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, en su vida, muerte y resurrección, es para nuestro bien y para que nosotros podamos ser bienaventurados. Recuerda lo que dijo Jesús: bienaventurado el que lo practica, no el que lo tiene en su mente, el que lo lleva a la práctica con devoción y pasión. Lo que acabamos de leer es asombroso, sobre todo cuando entiendes que Jesús está lavando los pies de sus discípulos en el contexto en el que la está lavando, ¿no? Dice, Juan nos está informando de que el tiempo ha llegado. Y en la narrativa que Juan está usando en su evangelio, tú podrás leerlo con calma, él usa esta expresión. De hecho, en Juan 2, cuando su madre se le acerca, él le dice: ¿qué quieres conmigo, mujer? Mi tiempo, dice, no ha llegado, ¿no? Cuando quisieron prenderle, porque él estaba haciendo obras maravillosas, dice que no pudieron prenderle o apresarle. ¿Por qué? Porque su tiempo no había llegado. Cuando él habla con la samaritana, le dice: vendrá un tiempo
En Juan 12, él dice, ha llegado el momento de que yo reciba la gloria. Y en Juan 13 introduce esta expresión diciéndonos, Jesús sabía que su tiempo ya había llegado. Entonces no puedes apartar el hecho de que Jesús lava los pies en el contexto de que faltan horas para ser apresado. Es el mismo día, es la misma noche, en el aposento alto, instruyendo a sus discípulos, en donde sus discípulos se quedarían dormidos, donde sus discípulos le abandonarían, donde Judas saldría de esa cena listo, corriendo a entregarle por 30 monedas de plata. Es esa misma noche que Jesús instaura la cena del Señor, el nuevo pacto. Hablando del nuevo pacto, es impresionante, ¿no? Cuando entendemos lo que Jesús ha hecho, haciendo esta acción, está mostrándonos un símbolo mucho más grande que simplemente lavar los pies de sus discípulos. Esta escena relata la enseñanza del amor de Dios por sus discípulos. Hay un énfasis en las palabras de Juan diciendo, Él los ha amado hasta el fin. Y Él ha repetido en los primeros 4 versos que Jesús sabe. ¿Y qué es lo que Jesús sabe? Que el tiempo llegó. Él tiene en ese momento en vista la cruz. Pero no miro o no noto en la narrativa de Juan de que Jesús está atribulado por ello. Al menos aquí él está viendo a la cruz, pero viendo ¿quién? Al Padre. Por eso Juan nos da esta señal aquí, o relata esto así. Miramos el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo, ¿a quién? Al Padre. Está pensando en la gloria, está viendo la gloria de Dios. Jesús sabe que todas las cosas están en sus manos. Mira lo que dice el verso 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder. Él lo sabe en ese momento. Él sabe que ha salido del Padre y regresa al Padre. Él conoce su identidad. Él sabe quién es. Pero también sabe que Judas está ahí. También sabe que Satanás ha tentado el corazón de Judas y que Judas ha determinado traicionarle. Él lo sabe. ¿Cómo estaríamos nosotros ante una situación tan crítica como la de Jesús? Ir a la cruz. Cargar con nuestros pecados. Tenemos esa quizás noción egoísta que cuando estamos en dificultades, todo se trata sobre nosotros. Merezco ser mejor atendido porque yo estoy sufriendo. Merezco ser amado por todos porque yo estoy sufriendo. Todo gira en torno a nosotros y Jesús no está haciendo eso. En un momento tan crítico, en un momento tan relevante para la historia, Jesús no se pone como una víctima. Intenta mostrarles y enseñarles, instruirles a sus discípulos de su gran amor. Sabe que correrán despavoridos. Sabe que Pedro lo negará. De hecho, en la armonía de los evangelios entendemos que Jesús le advierte a Pedro en esta misma noche de que él estará negando. Pero sin embargo no vemos a Jesús ensimismado. Él mira la gloria del Padre, él ve el plan redentor del Padre, el plan divino del Padre, se entrega en confianza al Señor, Él tiene toda la autoridad. Sin embargo, sirve a los suyos con gran amor. Jesús quiere mostrar su gran amor por sus discípulos y por supuesto por nosotros. Quiere instruir a sus discípulos, quiere enseñar a sus discípulos, pero también quiere enseñarnos a nosotros, quiere darnos el ejemplo de cómo vivir. Él es el estándar. Y si recuerdas, la semana pasada vimos eso. ¿Qué se trata? Que todas las cosas cooperan para nuestro bien, cooperan para el bien de los que aman al Señor. Y decíamos que ese bien es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y es lo que haremos esta mañana, examinar y ver a Jesucristo para aprender de Él. Quiere darnos su ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida. Recuerda esto, es para nuestro deleite, es para nuestro bien. Jesús nos dice, realmente quieres ser feliz, realmente quieres estar gozoso, sirve
amorosamente y en humildad. Como tenemos esa quizás mala costumbre de sacar los textos fuera de su contexto, recordamos que Jesús lavó los pies de sus discípulos, pero te diría que rara vez o muy pocas veces recordamos que ese mismo acto fue pocas horas de ir a la cruz. Eso debe humillar nuestro corazón. Humilló a sus discípulos, por supuesto. Por eso Pedro dice, no, Señor, jamás acontezca que tú me laves los pies a mí. Era vergonzoso, fue escandaloso que su maestro se rebajara a lavarle los pies. ¿Puedes creer lo irónico de la afirmación que Jesús está diciendo? Si tú sabes esto y practicas esto, serás bienaventurado. Felices son, dice, los que sirven en humildad, amorosamente, no pensando en ellos mismos, pero pensando en los demás. Quiero que mires con nuevos ojos, con ojos de amor y servicio, esta semana que viene. Quiero animarte a que esta semana y la vida no se trata sobre ser servidos, sino servir. Y que la única forma de ser bienaventurados, lo que nos enseña Juan 13, es poniendo en práctica la enseñanza de Jesús, amando y sirviendo en humildad unos a otros. El tiempo ha llegado, dijese Jesús. Jesús está viendo hacia la cruz, sabe que el momento llegó, va a enfrentar la ira del Padre. Él lo sabe, no es desconocedor de esto. Conoce el Antiguo Testamento, conoce el plan redentor del Padre. Él sabe que enfrentará la cruz y él sabe que en la cruz enfrentará la ira de un Dios justo y santo. Sin embargo, decide mostrar su amor a sus discípulos. Decide mostrar su gloria y su poder, aún sabiendo que sus discípulos van a abandonarlo, aún sabiendo que Judas está ahí a la mesa, posiblemente a la par de él, escuchando la enseñanza del maestro. Él sabe que Judas va a salir de esa misma noche a entregarle, a traicionarlo. Sabe que Satanás está obrando en el corazón de Judas. Sabe que Pedro va a negarle, no solo una vez, va a negarle. Sabe que su alma estará turbada al punto de que brotarán gotas de sangre de su cuerpo. Sabe que sus discípulos se quedarán dormidos en la hora más crítica. Sabe que él pedirá, Padre, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Pero su corazón está amando a sus discípulos. Sabe que enfrentará la cruz. Sabe el sufrimiento de la cruz. Jesús, como niño, vio un montón de hombres crucificados. Él sabe que enfrentará la cruz. Pero también él sabe que tiene toda la potestad dada por Dios. Él sabe que regresará al Padre. Del Padre vino y al Padre vuelve. Jesús sabe. Él vio todo, sabe todo y aún así nos amó. Mira lo que dice Juan en 13, versículo 1, aún sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Ese es el ánimo del Señor. Viendo la gloria, dice, se enfrenta a la cruz por el gozo que tenía de estar con su Padre. Habiendo amado a los suyos de una forma tan admirable que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, prosiguió aún sabiendo todo lo que acabo de mencionar. Nunca vaciló en su amor. Nunca vaciló en su amor. Ni aún en el peor momento de sus discípulos, Jesús vaciló en su amor por ellos. Y eso debe abrumar tu corazón. Porque si eso es una verdad para sus discípulos, es una verdad para nosotros como sus hijos. Él amó hasta el fin. Y esta gran verdad debe animar tu corazón, pensando en que esta semana todo mundo hablará quizás en burla de las semanas en las que Cristo murió, o donde se celebra la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros como iglesia podamos pensar, aún sabiendo nuestra corrupción y nuestra maldad, nos amó
tan profundamente, tan maravillosamente, tan personalmente. Está ahí. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como la que estuvo Jesús? De tener a su traidor enfrente, comiendo de la misma mesa, sabiendo que sus discípulos iban a correr y abandonarlo, sabiendo que Pedro iba a negarle. Nosotros hubiésemos tenido reservas. Quizás hubiésemos hecho mala cara a Judas, lo mínimo. O le hubiéramos dado la comida mala. Pero pensamos en nosotros, ¿no? En cómo protegernos, en cómo cuidarnos. Pero Él vio todo. Ese es el énfasis que veo en Juan, en capítulo 13. Dios sabe todo. Dios tiene todo el poder. Juan no quiere que minimices a Jesús. Él dice, Él tiene toda la autoridad. Es el Señor de señores, Rey de reyes. Se le ha conferido, se le ha dado toda la autoridad. Está en sus manos. Es magnánimo, magnífico, altísimo. Sin embargo, se humilló por amor a los suyos. Mira lo que dice Efesios 2, 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Pueden buscarlo en sus Biblias. Efesios 2, 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Muchos. No algunos, no unos pocos, pero muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. Esa es la realidad del mundo espiritual, de nuestra caída y nuestra condición. Dice que es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esa era nuestra condición. Ahí nos vio el Señor. Y ahí nos amó el Señor. No para dejarnos así, por supuesto. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo, de la ira de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. ¿Cuánto? Tanto nos amó en esa condición tan vil. En nuestra pobredumbre nos amó, que a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Él nos amó. Por tanto, bienaventurado todo aquel que disfruta del amor de Dios. Dime una cosa, ¿cómo puedes pensar que esta semana o cualquier otra semana se trata sobre ti, sobre tu descanso, sobre tus vacaciones, sobre tu deleite? Es más bien para nuestro bien. Sí, es para mi bien, pero no es sobre mí. Es para que pueda renovar mi mente y mi entendimiento. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Esta vida que yo vivo, la vivo, dice el apóstol Pablo, para la gloria del Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bienaventurado, feliz, gozoso, completo, maduro, floreciente, todo aquel que disfruta de este amor tan grande. Jesús le dijo, quizás no lo entiendas ahora, pero lo entenderás. Y esta verdad tan simple debe animar nuestros corazones, porque somos dados a al perfeccionismo, a nuestro moralismo. No nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos corrijan. Somos como Pedro cuando veo a Jesús llegar hacia él y se pone sobre sus rodillas, toma el agua y le dice, de ninguna forma, Señor, no me laves los pies a mí. Pensamos que eso es piedad, pero es orgullo de nuestros corazones. Estaba avergonzado de que su maestro tomó la iniciativa de ponerse sobre sus rodillas, tomar la actitud de esclavo y siervo y lavar sus pies. Yo digo, ¿por qué sus discípulos no tomaron esta iniciativa de lavar los pies de su maestro? Jesús amó sabiendo el costo de ese amor. Jesús amó consciente del sufrimiento de la cruz. Jesús amó consciente del profundo dolor. Él diría, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamaría eso desde la cruz. Él lo sabe.
conoce a quien se enfrentará en la cruz del Calvario. A un Dios justo. Será tratado como pecador. Maldito, dice la Escritura. Será tratado como un pecador, y en 2 Corintios 5:21 nos dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. No pecó, sino que consideró sobre él los pecados de todos de nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos hechos justicia de él. Por medio de su obra perfecta en la cruz del Calvario, la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros, pero nosotros pusimos nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. ¿Sabes qué significa ser tratado como un pecador injustamente? No sabes. No lo sabes. Porque todos de nosotros, toda nuestra vida hemos pecado. Todos de nosotros. Pero el único que sabe cómo es ser tratado como un pecador, un vil pecador, sin pecar, es Cristo. Nunca pecó. Y fue tratado como un criminal, tratado como un pecador, condenado como un pecador. Recibió la ira de Dios. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero aún así nos mostró su gran amor. Nos amó hasta el fin. Hasta el fin nos amó. Quizás tenga problema con entender esta expresión de que Dios nos amó en nuestro peor momento. Y quizás ahí es donde quiero enfatizar que quizás no has entendido claramente las implicaciones del Evangelio. Porque dime en qué momento tú pudiste haber sido amado por Dios según tu condición. ¿En qué momento? Si naciste en pecado, del vientre de tu madre saliste en pecado, eres pecador. ¿En qué momento entonces pensamos de que Dios en algún momento, lo escucharon en la escuela dominical, en algún momento dijo, no, Él merece ser amado por mí, Él merece ser salvado por mí, Él merece a mi hijo en la cruz del Calvario, lo merece? No. En nuestro entendimiento tan profundo del Evangelio necesitamos recordar que éramos viles pecadores, corriendo en contra de la voluntad de Dios, enojados con Dios, molestos, enemigos de Dios. Quizás luchemos con esa expresión, Él nos amó, cuando no éramos objeto de amor, cuando no éramos objeto de su amor. Pensamos que Dios nos ama porque tenemos algo para amar. Y en su misericordia y su bondad Dios nos ama. Y esta expresión, decir Dios nos amó tal como éramos, tal como somos, no es una excusa para pecar. Pero ¿no nos amó en nuestra peor condición? O Dios dijo, ok, voy a amarte porque miro que estás haciendo cambios en tu vida y mereces mi amor por ti. Nos amó tal como éramos y a pesar de nosotros. Estas dos expresiones no están divorciadas del Evangelio. Quizás luchamos con ellas porque no hemos entendido de dónde hemos venido. Y quiero aclarar esto porque se usa como excusa, decir, Dios me ama como soy, entonces tengo que vivir como yo quiera. Igual al final Dios me ama. No es el entendimiento correcto del Evangelio. Decir Dios me ama en la condición en la que estaba, mi amor, tan profundamente, debe humillar tu corazón a vivir con gratitud por lo que Él ha hecho. Quiero que mires a Jesús. Está a las puertas de la cruz. Y ninguno de nosotros se enfrentará en su vida a algo así. Ninguno de nosotros. Enfrentará la cruz. Al menos mi entendimiento del Evangelio me dice que aquellos que han creído en Jesucristo no enfrentarán la ira del Padre. Él no piensa en sus propias necesidades. No piensa en su propio derecho. Siendo igual a Dios, dice en Filipenses capítulo 2. Él tiene en mente la gloria del Padre, tiene en mente la gloria venidera. Él tiene en mente su plan de redención para los suyos. Seamos honestos. Sus discípulos no merecen a Jesús, pero tú y yo tampoco.
Quizás nos asociemos más con los discípulos despavoridos, con el corazón errante de Pedro, quien le negará, pero quizás somos más un corazón como Judas, que hemos decidido poner el valor a algo insignificante por encima de nuestro Señor. Quizás nuestro corazón va por ese rumbo. Filipenses 2, 5, 8, haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando una toalla, dice Juan 13, 4, tomó una palangana, una vasija llena de agua, e empezó a lavar los pies de sus discípulos. Tomó la actitud de un siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La toalla ceñida en el lomo era un signo de esclavitud. El lavamiento de los pies era un acto reservado a un esclavo de más bajo nivel. Posiblemente una mujer era la encargada de hacer eso en una casa. Y una mujer gentil posiblemente. Sus discípulos deberían estar sirviendo a su maestro. Sus discípulos, en lugar de estar discutiendo quién es el mayor, debería estar lavando los pies de sus discípulos. Esta semana es para mí, esta semana es para mi descanso. No venimos viernes ni domingo a la iglesia porque es el único tiempo que tenemos de vacaciones, pastor. ¿No es cierto? No es cierto. No es el único tiempo. Simplemente nos amamos demasiado a nosotros mismos que pensamos que es un derecho para nosotros irnos de vacaciones en el día del Señor. ¿Por qué no pides vacaciones a tu jefe en día de trabajo? Si tanto las necesitas, ¿sí? Una distorsión en nuestra mente acerca de la prioridad de nuestra vida. Pero mira esto es impresionante. Iremos a Juan 13 para ir avanzando. Versículo 6 en adelante al 10 dice, cuando llegó a Simón Pedro, esta imagen es preciosa. Al menos Juan no nos dice que otro discípulo brincó diciendo, no me laves los pies. Pero sí brinca Pedro. En la narrativa de Juan es muy importante este Pedro, ¿no? Porque al final de Juan Jesús le llama, ¿me amas? Después de su fracaso espiritual, le dice, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Eso es impresionante, pero veamos, él se acerca a Juan. Dice que cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Quizás esto nos enseña un poco de la lucha, de la protesta, de por qué se rehúsa a ser lavado por su maestro, es porque está en su mente este escándalo que está ocurriendo en escena, ¿no? Culturalmente Jesús se está rebajando, no al nivel de los discípulos, sino por debajo de ellos, en la cultura, ¿ok? Era el esclavo más bajo para hacer esta labor. Y ellos están en un choque, tal vez por eso el único que protesta es Pedro, que es el más impulsivo de todos ellos. Y dice, no, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Quizás por el hecho de que está luchando en su corazón, de por qué el Señor se rebajó así. Quizás orgullo, ¿no? Porque Jesús con su acto está humillando a sus discípulos. Sus discípulos deberían humillarse ante su maestro. Sin embargo, el maestro se humilla y le sirve y le ama. Está humillando a Pedro y quizás la reacción de Pedro es una reacción de humillación, pero de orgullo en su corazón. ¿Por qué no lo hicimos antes nosotros? ¿O por qué no contratamos a ese esclavo inferior para que lo hiciera? No sabemos la lucha, pero al menos sabemos que él no quiere, está resistiéndolo a hacerlo. Pero Dios le está enseñando, lo está humillando. Eso deberíamos de pensar en esta semana, ¿no? Ya que se hace el énfasis en la muerte de Jesucristo, ¿eso no te humilla? ¿No humilla nuestros corazones saber que el justo, el perfecto, el santo, sin pecado, muere en la cruz del Calvario en nuestro lugar? Debe humillarnos. En lugar de tener una actitud prepotente y arrogante, decir, esta es mi vida y yo hago lo que yo quiero, es mi dinero, es mi decisión, deberíamos tener una actitud humilde y decir, mi vida le pertenece al Señor. ¿Por qué he de pensar en algo más como mi recreación,
cuando pueden haber otros momentos simplemente porque pienso que yo tengo la decisión. Si tú le perteneces a Jesucristo, no es tu decisión. Es la decisión del Señor. ¿Sabes por qué? Quizás nos sentimos un poco confrontados con la actitud de Pedro, porque todos de nosotros luchamos con ser lavados. Tenemos orgullo en nuestros corazones. De hecho, nosotros siempre estamos empujando esa imagen pura, que no tiene fallas, que no tiene problemas. La humillación del Maestro nos enseña que todos de nosotros necesitamos ser purificados y lavados. Él está enseñando a sus discípulos. Él le dice, quizás no lo entiendas en este momento, pero lo entenderás. Y todos de nosotros necesitamos ser lavados. Jesús hace la aclaración, ¿no? No está hablando de salvación, está hablando de santificación, de ese progreso del creyente, de ser lavado constantemente. Él está diciendo, lo necesitas en tu vida. Porque Él le dice, Señor, lávame todo entonces. Y Él le dice, no, los que están lavados, si tú estás limpio, no necesitas ser limpiado nuevamente, haciendo referencia a la salvación. Pero le dice, pero necesitas ser purificado, necesitas ser lavado. Todo aquel que camina en esta vida se ensucia los pies y necesita lavarse. Bienaventurado todo aquel que es lavado. Quizás esta frase, así como está dicha, todavía no nos da el sentido. Pero créeme, Jesús está enseñándoles la purificación del creyente. La purificación de los santos. La necesidad que tenemos de ser purificados. Jesús sabe que llegó su momento, llegó la hora. Él está viendo a la cruz, Él está pensando de manera macro el plan de redención, pero también la necesidad urgente que tienen sus discípulos de llegar continuamente a Él para ser purificados. Y eso no ha cambiado para ti y para mí hoy. Porque todos de nosotros tenemos esa gran necesidad. El lavado de los pies representa nuestro proceso de santificación en la vida cristiana. Tú y yo necesitamos confesar nuestros pecados delante de un Dios santo. Volvernos a Jesús para la continua aplicación del logro de la cruz a nuestra vida. Por eso Él dice, uno de ustedes no está limpio completamente, porque está haciendo la distinción entre Judas y sus demás discípulos. Necesitamos eso. La purificación requiere que aceptemos con humildad que necesitamos ser lavados. La purificación necesita que tú y yo reconozcamos que no podemos, que no tenemos la capacidad para purificarnos a nosotros mismos. El rechazo de Pedro muestra lo orgulloso que somos. Nos cuesta admitir que tenemos necesidad espiritual. Siempre queremos mostrar una imagen impecable. Creo que nos choca nuestra mente pecaminosa, nuestra soberbia, la idea de que necesitamos ser continuamente limpiados, lavados, purificados. Queremos mostrar esa imagen de perfección. Preferimos ser salvadores en lugar de salvar. Preferimos ser salvadores en lugar de reconocer de que necesitamos ser salvados. Jesús deja claro que tú y yo necesitamos ser lavados y requiere humildad del corazón admitir nuestra condición delante de un Dios santo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Bienaventurado todo aquel que es purificado y lavado. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. No solamente nos está llevando a amar como Cristo amó, nos está llevando a humillar nuestro corazón delante de un Dios santo. Todos de nosotros necesitamos venir y ser purificados. Dime, ¿cuál es tu agenda para esta semana? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu prioridad? Sí, exacto, ser como Cristo. Esa debería ser nuestra prioridad esta semana. Ser como Cristo, ser como Jesús, seguir su ejemplo. Por lo tanto, bienaventurado todo aquel que sigue el ejemplo de Jesús. Y Él se los dijo en su palabra, dice que el Maestro les está enseñando con su disposición de servicio a lavarle los pies. Y recuerda que Jesús lavó los pies de Judas.
Él corrió a traicionarlo con los pies limpios, pero con el corazón sucio. Recuerda la preocupación de los discípulos en el contexto. Lucas nos dice que en esta cena hubo una discusión de los discípulos. Lucas 22, 24. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. En lugar de servir, en lugar de amar incondicionalmente a su Señor, están discutiendo una discusión que habían tenido en Marcos 10, 42, 44. Juan y su hermano estaban discutiendo por quién se sentaría a la par de nuestro Señor. Y Él les dice, llamando junto a Él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Jesús ejemplifica, modela y amplifica la actitud de todo creyente en la faz de la tierra. No hay excepción. Si tú dices ser seguidor de Jesucristo, debería ser alguien que sirve humildemente, en amor unos a otros. Piensa por esto por un momento. Él lavó los pies de Judas. Piensa en esta imagen, en esta escena. Jesús sabe que lo va a traicionar. Jesús toma la pana, toma la toalla, se pone sobre sus rodillas, toma los pies sucios de Judas y los lava. Aún sabiendo que Judas ya había determinado en su corazón traicionarles. Si Jesús no rechaza servir ni a aquel que lo traicionará, ¿por qué tú y yo decidimos a quién servir? Si Jesús no rechazó amar incluso a Judas el traidor, que rechazó el amor de Cristo, ¿por qué tú y yo somos selectivos escogiendo a quién debo y quién no amar? Cuando Jesús nos manda y nos dice, así como yo he hecho, también ustedes. Si Jesús no tuvo problema de lavar los pies de aquellos que lo abandonarían, ¿por qué nosotros sí lo tenemos? Si Jesús no tuvo problema de lavar los pies de Pedro que le negaría, ¿por qué nosotros sí lo tenemos? Jesús conoce todo lo que está pasando, tiene toda la autoridad. Sin embargo, amó hasta el fin. Les enseñó la necesidad de la purificación. Le dijo a Pedro, no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Todos de nosotros necesitamos venir al Señor y arrepentirnos de nuestro caminar. Nos hemos ensuciado los pies a diario. Y le está diciendo, lo necesitas. Necesitas confesar tu corazón delante de un Dios santo. Pero también nos dice, este es el camino que debes seguir. Este es el estándar que debes imitar. Ahora, piensa sobre esta semana. ¿Se trata sobre ti? ¿Sobre tus gustos? ¿Sobre tu interés? ¿Sabes lo que nosotros mostramos con nuestra actitud de rechazo a vivir para la gloria de Dios? De que podemos encontrar algo más valioso a nuestros ojos que Jesús. 30 monedas de plata era el precio de un esclavo y eso es lo que valía Jesús para Judas. 30 monedas de plata. Y quizás no estamos en la misma condición de Judas, muerto en sus delitos y pecados, pero quizás tenemos ese remanente pecaminoso donde nosotros intencionalmente escogemos cosas sin valor y las sustituimos por lo que es invaluable. 30 monedas de plata, eso era una nada. Sin embargo, Judas nos muestra que en nuestra condición orgullosa, egoísta, ensimismada, nosotros pudiéramos estar cambiando el valor incalculable, inigualable de Jesucristo por cualquier otra cosa. Un día de vacaciones en lugar de estar un día en su casa. Un día de descanso en lugar de descansar en el Señor. Jesús conoce, hermanos, tu peor versión. Tus pecados, tu corrupción, tu sociedad.
Y es obvio que necesitas venir a Él para la purificación de tu corazón. Quiero animarte a pensar en esto. Él es el Rey Supremo sobre todas las cosas. Él es el Creador sobre todas las cosas, pero ha tomado su toalla, ha tomado la vasija, se ha parado frente a ti para mostrarnos su amor humilde por nosotros, para que miremos su ejemplo e imitemos a Cristo. Jesús no está esperando que tú puedas reformarte, transformarte y cambiarte en tus fuerzas. Él sabe que tú no puedes salvarte. Por eso es un símbolo de la cruz, pero también un símbolo hacia la santificación progresiva. Jesús no está esperando que tú te reformes, pero sí quiere que te arrepientas y le digas: Señor, no solo me laves los pies, lávame todo. Como un acto de humillación a Dios. Eso es una declaración contundente de reconocimiento de necesidad. Jesús aclaró el punto teológico. No era salvación el punto de Jesús, era santificación, era purificación del corazón. Pero le está diciendo: todos de nosotros deberíamos estar así ante la evidencia tan grande del amor de Dios, ante la evidencia tan grande de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos limpios completamente, pero tú y yo necesitamos regresar a la cruz. Ese símbolo de tormento, de lamento y de sufrimiento, es el símbolo de gozo del creyente. Ahí fue lavado mi pecado. Y ahí vengo por redención y cuidado para mi corazón. Dios no está reteniendo su amor hasta que tú puedas tener tu mejor versión de ti. Dios no está restringiendo su amor hasta que tú puedas cambiar y Él diga: eso sí, puedo amarlo en Él. Simplemente reconoce tu condición delante de un Dios santo y vuélvete a Él. Eso no es diferente para ninguno de nosotros. Quizás la diferencia está en cómo estamos respondiendo ante este acto de servicio y amor del Señor. Todos de nosotros caminamos en esta vida cristiana, nos ensuciamos los pies, necesitamos ser lavados. Nos amó, nos dio perdón cuando estábamos en nuestra corrupción y aún así nos amó. Cuanto más ahora que tenemos su sangre preciosa en nuestra vida, ¿no nos dará juntamente con esto todos los demás?, dice Pablo. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó de tal forma que no quiere dejarnos de esa forma. Quiere que podamos ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y por eso Él dice sin temor y miedo a decirte: sigue mi ejemplo. Ese es el estándar para el creyente. Dios ofreció a su Hijo. Dios se acercó a nosotros. Nos amó en nuestra vileza. Nos tuvo compasión. Pero nos empuja y nos manda a ser como Él, no a quedarnos en nuestra vileza y nuestra corrupción. Quiere que miremos el lugar donde nos sacó. Quiere que miremos hacia la cruz, miremos su gracia, su misericordia y su poder, para que nosotros nos arrepintamos de nuestra manera de vivir y seamos como Él. Entonces, ¿cómo puedes pensar que esta semana o cualquier otra se trata sobre ti? Es para nuestro bien y es para nuestro deleite, pero deleitándonos en Él, deleitándonos en su amor. Si eres su discípulo, has sido llamado a replicar a Cristo. Su palabra nos enseña: por esto serán conocidos, dice, que se aman unos a otros. Jesús nos está diciendo: sal y ama uno a otro como yo los he amado. Te encontrarás con Judas, con Pedros. Quizás era muy más fácil lavar los pies de Juan, el discípulo amado, pero él lavó los pies igual de Judas, ¿no? Versículo 17, y con esto termino. Jesús nos enseña que necesitas saber esto y necesitas aplicar esto. Quizás tocar este tema antes de esta semana debe ayudarte a entender de que Cristo es una prioridad para nosotros, no es secundario. Debe ayudarnos a entender de que puedo deleitarme en el amor de Dios, que puedo deleitarme en su gracia y su misericordia,
que puedo disfrutar día a día de su purificación en mi vida, que puedo entrar confiadamente al trono de gracia y decirle: Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes mis fallas. ¿Cómo pretendo engañarte a ti que lo conoces todo? Cuando entendemos esta profundidad del Evangelio, de donde Dios nos ha sacado, qué es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y qué es lo que Él está haciendo continuamente, tendremos menos luchas de querer presentarnos ante todo el mundo como seres perfectos, inmaculados, sin pecado. Y no lo somos, hermanos. Fallamos, pecamos, necesitamos regresar a Cristo. Y cuando aprendemos esto, en el camino debemos amar unos a los otros como Cristo nos dio su ejemplo, para que lo hiciéramos. No es una opción, ¿ok? No estás diciendo si te sientes animado a hacerlo, es para que lo hagas. Los hijos de Dios entienden esto como un mandato, no que proviene simplemente para algo para hacer, sino algo en lo que yo soy, algo que yo soy, un hijo de Dios que ama según Jesús ama. La mejor manera de pasar esta semana es deleitándonos en su amor, disfrutando de su lavamiento y siguiendo su ejemplo, amándonos unos a otros. ¿Cómo puedes disfrutar más del amor de Dios esta semana? ¿Cómo puedes confesar más de tu corazón durante esta semana? ¿Cómo puedo servir más en amor? Piensa en Cristo. Mira a Cristo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y eso es lo que somos. En Cristo Jesús somos esclavos para la gloria de su nombre. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Ese es mi estándar. Eso es lo que aspiro a seguir y ese debería ser nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra mayor preocupación. Esta semana y cualquier otra es para el bien de sus hijos, para el deleite de sus hijos. Bienaventurados son los que practican estas cosas. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, enseñarnos, corregirnos, instruirnos, Señor. Qué maravilloso acto de amor tenemos en esta escena tan maravillosa. Realmente, Señor, sobrepasa nuestra capacidad, nuestro entendimiento de capturar la escena en sí. Señor, son horas las que te separan de la cruz, Señor. Son horas, Señor, de que tu corazón sea afligido de una manera tan impresionante, inimaginable para nuestro entendimiento como seres humanos. Señor, no hay manera que nosotros podamos quizás entenderlo a cabalidad, Señor, o en completo, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y a esas escasas horas, Señor, de ser traicionado, entregado, abandonado e ir a la cruz, Señor, dice Juan que nos amaste hasta el fin, Señor. Sin dudas, sin vacilación nos amaste. Nos diste de tu gracia tan grande para nuestra vida. ¿Cómo podemos asumir y pensar, Señor, que nuestra vida nos pertenece para hacer lo que nosotros queramos y ya? Te pertenecemos por lo que tú has hecho. Bienaventurado aquel hombre que disfruta del amor de Dios, que reconoce su condición de pecado. Dice también el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. Y Señor, este texto está enseñando lo mismo, que nos muestra que necesitamos la humildad para reconocer de ser lavados por ti. Bienaventurados los hijos de Dios que constantemente vienen a tu trono y confiesan su corazón delante de un Dios santo. Dice que reciben perdón. Si tú no nos purificas, Señor, dijiste, no tienen parte conmigo. Esa actitud de vulnerabilidad, Señor, ante ti, de humildad, de reconocimiento, de quebranto, Señor. Es lo que necesitamos, Señor, vivir durante esta semana y todos nuestros días. Ayúdanos a ser, Señor, amantes de ti, amar tus caminos, amar tus preceptos, amar tu ejemplo y emularlo, Señor,
No simplemente por el hecho de hacerlo, pero vivirlo, Señor, sabiendo lo que tú has hecho y practicándolo de convicción de corazón para la gloria de tu nombre, siendo como Cristo. Gracias, Señor, porque todos de nosotros lo necesitamos. Estamos tan lejos, Señor, de ser como Cristo. Pero Dios, nuestro descanso está en que tú has iniciado la obra en nosotros y la terminarás por la gloria de tu propio nombre. Y ahí está nuestra esperanza y descanso. Jesús, para nuestro bien y para nuestro deleite. Y confiamos y descansamos en ti. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.